A las 12:41, hora de Teherán, una estación de radar de defensa aérea en la provincia siria de Deir ez-Zor captó una señal potente atravesando la estratosfera. Su velocidad descartó que fuera un dron, y el tamaño de la señal era demasiado grande para un avión táctico convencional. El objetivo volaba a baja altura, sin emitir señales de interferencia ni sistemas de navegación activos. Un objeto desconocido se acercaba de una manera nunca vista. A más de 595 kilómetros, en la base aérea Al-Udeid, en Qatar, dos bombarderos B-1B Lancer habían despegado 2 horas antes, realizando una misión sobre el espacio aéreo jordano con reabastecimiento en vuelo desde un KC-135. Mientras tanto, desde el suroeste, 6 cazas F-15E Strike Eagle avanzaban a altura media, formando un movimiento de pinza perfecto. Nadie lo sabía. No se emitieron alertas, ningún radar los detectó abiertamente. El tiempo se agotaba. En Teherán, los medios estatales seguían transmitiendo amenazas diarias contra sus adversarios, pero en Palmira, Al-Qaim y Deir ez-Zor, los oficiales de radar comenzaron a apagar sistemas y cambiar a modo de interferencia. Fue demasiado tarde. A las 2:12 de la madrugada comenzó el ataque aéreo. Los B-1B lanzaron más de 20 bombas inteligentes JDAM y misiles de crucero Hasem-Er, cada uno programado para impactar con precisión almacenes de armas, centros de comunicación y puestos de mando móviles de fuerzas respaldadas por Irán. Al mismo tiempo, los F-15E atacaron desde 2 direcciones, neutralizando los sistemas de radar de largo alcance de Siria usados por Irán como un enlace clave en Palmira. El sistema de radar tridimensional fue destruido en menos de 60 segundos. Los operadores no tuvieron tiempo de enviar una respuesta final. Las señales se apagaron. Las luces se extinguieron. No quedó nada para transmitir. En ese momento, el último misil despegó de un B-1B. Observadores iraníes en el este de Siria debatían si era un ataque real o una advertencia. Fue un error fatal. Estados Unidos no avisa. No se emitió ningún comunicado oficial. La prensa fue excluida. Solo imágenes satelitales y grabaciones infrarrojas capturaron el momento en que los objetivos fueron borrados del mapa. El Ministerio de Defensa de Irán guardó silencio durante 36 horas. Por primera vez en casi 5 años, no hubo conferencias de prensa ni promesas de represalias. Probablemente no entendían del todo qué pasó o por qué fue tan rápido. Cuando el primer B-1B lanzó sus misiles de crucero sobre Palmira, toda la red de vigilancia del este de Siria quedó casi paralizada. Esto fue solo la primera fase. En teoría, el B-1B está diseñado para ataques profundos, volando bajo para evadir radares. En realidad, su verdadero poder radica en transportar más de 34.000 kilos de bombas y misiles guiados con precisión. En esta operación, cada bombardero llevaba una combinación de bombas JDAM guiadas por GPS, dirigidas a estructuras reforzadas como búnkeres, almacenes de cohetes y centros de mando. Los misiles de crucero furtivos de largo alcance JASSM-R volaban a altitudes ultra bajas, esquivando radares con un margen de error menor a 3 metros. Desde el oeste, los F-15E Strike Eagle no atacaron objetivos directamente. Su tarea era eliminar cualquier cosa que pudiera interrumpir la misión del B-1B. Primero, destruyeron sistemas de radar. Luego, eliminaron drones. Finalmente, atacaron lanzadores móviles que Irán usaba para transportar defensas aéreas y misiles de corto alcance.
En 4 minutos, 3 estaciones de comunicación de largo alcance, 2 sistemas de radar de baja altura y 4 vehículos de guerra electrónica de grupos respaldados por Irán fueron aniquilados. Los objetivos no eran zonas militares pobladas, sino centros de mando y control. Estos eran los nodos que Irán usaba para gestionar su red de influencia en Siria y el oeste de Irak. La operación se desarrolló en 3 capas. Primero, los F-15E usaron armas de precisión para cegar al enemigo y desactivar la detección de largo alcance. Luego, los B-1B lanzaron una lluvia de bombas sobre objetivos reforzados como depósitos de misiles, bases logísticas y áreas de preparación de cohetes. Por último, drones kamikaze, Mini Harpy y Harop limpiaron los focos restantes. Cuando las imágenes satelitales aparecieron 36 horas después, los analistas quedaron atónitos. Los ataques acertaron en los puestos de mando tácticos de las fuerzas respaldadas por Irán con una precisión milimétrica, sin desviarse ni un metro hacia zonas civiles, sin daños colaterales, sin pérdidas imprevistas. La precisión no dejó espacio para protestas públicas. Los medios iraníes, normalmente ruidosos con desmentidos, solo repitieron informes de agencias extranjeras, sin imágenes oficiales, sin reportes de víctimas, sin comentarios de los comandantes de la Guardia Revolucionaria. El silencio era inquietante. ¿Y Estados Unidos? Sin conferencias de prensa, sin asumir responsabilidad, solo análisis de imágenes satelitales y videos infrarrojos filtrados, que mostraban puntos calientes humeantes como un mensaje tácito. Los B-1B y F-1B-1E no son nuevos, pero usados en el momento justo son tan letales como los cazas de quinta generación. Volaban a altitudes óptimas, atacaban en el momento perfecto y se retiraban mientras el enemigo aún buscaba señales de radar. Sin guerra, sin ocupación, sin órdenes de movilización. En una noche, los atacantes desaparecieron antes del amanecer. Tras el bombardeo de los B-1B y F-15E, Irán permaneció en silencio, no por ignorancia, sino por la dificultad de explicar la derrota. Una red logística que Teherán construyó durante años a lo largo del corredor Irak-Siria quedó casi inutilizada en una noche. En Deir ez-Zor, las milicias locales respaldadas por Irán abandonaron los puestos de comunicación. En Palmira, las señales de navegación de drones se interrumpieron. En Al-Qaim, un punto de suministro cerca de la frontera iraquí fue abandonado en 24 horas, marcando la primera vez desde 2018 sin contraataques. No hubo fuego de artillería tras el ataque aéreo. El ataque fue tan preciso que los comandantes en el terreno no estaban seguros de qué se destruyó o qué seguía funcionando. La mayor pérdida no fueron los arsenales de misiles, sino la conectividad de la red. Era una operación multinacional dirigida desde un solo centro, y ese centro fue neutralizado. En las 48 horas posteriores al ataque, Irán no emitió comunicados oficiales. Solo una breve nota en un periódico local mencionó que las fuerzas antiterroristas se estaban redeplegando en el oeste. Peor aún, grupos respaldados por Irán, como Hezbollah en Irak y Liwa al-Quds en Siria, guardaron silencio, sin ofrecer apoyo ni amenazas de represalia. La alianza de una década de Teherán se desmoronó al instante por la ruptura de comunicaciones. Los B-1B no son de quinta generación y los F-15E no son furtivos. Pero en una noche, estas plataformas de décadas probaron que con inteligencia precisa y coordinación impecable, Estados Unidos no necesita armas nuevas para ejercer presión máxima. Sin F-35, sin portaaviones, sin movilización, solo el momento adecuado y una ejecución perfecta para paralizar la red regional de una nación. Estados Unidos no declaró la guerra.
No ocupó territorio, ni prolongó el conflicto. Atacaron y desaparecieron antes de que la primera línea identificara al culpable. Un segundo de retraso significa la derrota. El mensaje no fue solo para Irán, sino para cada grupo, nación y fuerza que se prepara para el nuevo juego en Oriente Medio. Sin reuniones en la ONU, sin fotos de victoria. Esto no fue una guerra, fue un recordatorio de que, si es necesario, Estados Unidos golpea primero y se va antes de que el enemigo se dé cuenta de que fue atacado. El 22 de abril de 2025, hombres armados cruzaron el bosque de Pir Panjal por la carretera Mughal, atacando Pahalgam en el valle de Cachemira, matando a 26 civiles en menos de 15 minutos. Seleccionaron a las víctimas por nombre y religión, desatando la furia de India. Esa noche, el gobierno indio declaró un estado de combate en el norte, elevando la alerta, pero sin atacar de inmediato. Para el 6 de mayo, India lanzó la Operación Sindur a las 3:12 de la madrugada, apuntando a 42 sitios en la Cachemira controlada por Pakistán. Aviones Rafale y Su-30 MKI, junto a drones Harop, destruyeron puestos de mando, campos de entrenamiento y centros logísticos en Kotli, Muzaffarabad y Rawalakot. Fue el primer ataque profundo de India en Pakistán sin advertencia desde 1971. La respuesta de Islamabad fue lenta, desprevenida ante la velocidad y escala. Surgió una pregunta, no solo para Pakistán, sino para China. Muchos objetivos estaban cerca del corredor económico China-Pakistán, un proyecto vital financiado por Pekín con 57.500 millones de euros. Si India estaba dispuesta a atacar cerca de este corredor, ¿estaba enviando un doble mensaje? Sindur no fue solo un ataque aéreo, fue un castigo y un recordatorio de que en la guerra moderna, la distancia ya no protege. Mientras los misiles Storm Shadow de India rasgaban el cielo nocturno de Cachemira, arrasaron un campo de entrenamiento en Kotli y un puesto de mando cerca de Rawalakot. Las señales se bloquearon, no solo las de Pakistán, sino también los relés de telecomunicaciones militares chinos cerca de la frontera del corredor económico, que quedaron fuera de servicio durante 40 minutos. El corredor, un proyecto de 57.500 millones de euros que se extiende desde el puerto de Gwadar hasta Xinjiang, le da a China una ruta marítima sin depender del estrecho de Malaca controlado por Estados Unidos. Cuando India atacó áreas cercanas a este corredor, Pekín no pudo ignorarlo. India nunca ha reconocido el corredor económico China-Pakistán, considerando toda la región como territorio en disputa ocupado ilegalmente. Cada nuevo contrato pakistaní o kilómetro de ferrocarril construido por China es visto como una violación de la soberanía. La Operación Sindur apuntó sutilmente al corredor. Cuando los ataques alcanzaron sus líneas de suministro, interrumpiendo puestos logísticos y de monitoreo chinos, no fue casualidad, fue una prueba. India sabía que Pekín estaba observando, no solo por Pakistán, sino por su propia reputación. Los drones kamikaze Harop de India se fijaron en un convoy de mando protegido por el sistema de defensa aérea HQ-9 suministrado por China a Pakistán. Las 3 oleadas de drones atravesaron las defensas, provocando explosiones en cadena y destruyendo por completo el centro de mando avanzado. Un radar tridimensional ILC-8B capaz de detectar misiles de crucero, también fue destruido en la primera oleada. Un avión JF-17 Block 3, codesarrollado por China y Pakistán, fue derribado sobre Muzaffarabad. Las imágenes del wreckage en redes sociales no fueron solo una pérdida para Pakistán, fueron un golpe a la industria de defensa china, que promocionaba el JF-17 en África, Oriente Medio y el sudeste asiático. India no necesitaba atacar a China directamente, solo sus activos en Pakistán. El corredor,
construido para asegurar intereses estratégicos, se convirtió en una vulnerabilidad. Cada radar destruido y cada carretera cortada enviaban un mensaje a Pekín. Si India podía hacer esto a Pakistán, podría abrir un segundo frente en Ladakh si fuera necesario. Eso es lo que más preocupa a China. No los misiles cerca de sus instalaciones, ni los radares interrumpidos, sino el silencio de India al respecto. Las imágenes satelitales confirmaron que el puesto de mando de Kotli y el radar YLC-8B, suministrado por China, estaban destruidos, generando preguntas en las salas estratégicas de Pekín. ¿Debería China intervenir? Si no, ¿qué preservan? China llama a Pakistán su hermano de hierro, con lazos más altos que las montañas, más profundos que los océanos. Pero las palabras en papel enfrentan la realidad. La artillería cae cada vez más cerca de los intereses estratégicos de China. El corredor no es solo un proyecto de desarrollo de 57.500 millones de euros. Es una columna vertebral estratégica que conecta el Tíbet con el mar Arábigo. Más de 100 proyectos de infraestructura, 14.000 trabajadores chinos y millones en equipos sensibles están en sus puntos clave, todos al alcance de los misiles de crucero indios. India no ha atacado directamente los intereses chinos, pero está muy cerca, lo suficiente como para que la inacción pueda indicar a otros que Pekín tolera violaciones si el oponente actúa más rápido. Intervenir significa que China no puede solo enviar un mensaje, debe desplegar aviones, barcos, radares, asesores o tropas, arrastrando a Pekín a un conflicto que no inició sin una salida fácil. India no es Filipinas, Sri Lanka ni Taiwán. Es una nación con armas nucleares, más de 1.000 millones de personas y el segundo ejército más grande del mundo. Enviar tropas arriesga una escalada a un segundo frente completo. Quedarse fuera pone en riesgo la imagen de China como potencia regional. Si no puede proteger a su hermano de hierro, si Pakistán no puede sostener el corredor ni evitar que las armas chinas sean destruidas, ¿quién confiará en la disuasión de Pekín en África, Oriente Medio o el sudeste asiático? El dilema de China es grave. Intervenir y arriesgar una guerra multifrente, desde Cachemira hasta el Mar del Sur de China. No hacer nada, y el brazo de la Franja y la Ruta en el sur de Asia, junto con la credibilidad militar, se erosiona cada hora. El próximo movimiento de India es impredecible. Desde que comenzó Sindur, India no ha amenazado abiertamente. No ha cruzado a Ladakh ni ha atacado activos chinos. Ha golpeado cerca y con fuerza suficiente para hacer que Pekín lo piense dos veces. En este juego estratégico, el movimiento más aterrador no es un ataque directo, es acercarse a la línea mientras nadie se atreve a detenerte. Detenerlos mal y comienzas el conflicto. No hacer nada y admites perder el control. Desde Kotli hasta Rawalakot, los ataques aéreos de Sindur de India alcanzaron áreas controladas por Pakistán. Los analistas de defensa notaron un detalle impactante. Un objetivo destruido estaba a solo 82 kilómetros de la frontera China-India en Ladakh. No fue un accidente. Ladakh, tranquilo durante Sindur, es un punto de conflicto donde India y China chocaron en 2020. Esta meseta árida y accidentada alberga bases densas, brigadas de élite, artillería, cohetes, misiles tierra-aire, radares y drones armados en alerta constante. India lo sabe, China también. Un misil desviado, un Storm Shadow o BrahMos que se desvíe unos pocos kilómetros y Ladakh no seguirá tranquilo. Si Ladakh se enciende, el conflicto no solo involucrará a India y Pakistán, arrastrará a China.
Luego, Estados Unidos, Rusia, las potencias del Golfo, la ASEAN y actores globales serán atraídos a un juego que nadie quiere. Las unidades de India en Ladakh están en alerta máxima, sin ataques, sin cruces de frontera, pero toda la artillería, los misiles BrahMos y los radares Green Pine y Swordfish están completamente activos. China no está inactiva. Las defensas aéreas HQ-22, los radares JI-27A y los drones tácticos CH-5 están desplegados para monitorear, no para combatir, evitando sorpresas. Los medios globales ahora preguntan, si China se une, ¿responderá Estados Unidos? Washington está observando de cerca. Si Pekín despliega en Ladakh o envía barcos para apoyar a Pakistán en el Mar Arábigo, Estados Unidos probablemente moverá su marina al Océano Índico. India podría entonces expandirse hacia el este, apuntando a puntos críticos cerca del corredor Xinjiang-Gilgit-Baltistán. Rusia no puede ignorar esto, equilibrando lazos con India e influencia con China y Asia Central. Los estados del Golfo, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irán, no son inmunes. Las interrupciones en Pakistán o cerca de Gwadar afectan rutas críticas de petróleo y gas. Israel, aliado de India y rival silencioso de China en África y el Mediterráneo, podría suministrar drones, satélites o inteligencia de manera encubierta. Un misil errante, una señal de radar mal identificada o un dron fuera de control podría volcar el tablero, sin un final claro. Por eso, Sindur, aunque feroz, se detuvo en la línea. El mensaje de India a Pakistán: no más acciones sin respuesta. Para China, el silencio fuerza la elección más difícil en 2 décadas: unirse al conflicto, arriesgando reputación, estabilidad económica, seguridad fronteriza y confrontación nuclear, o quedarse al margen y ver miles de millones en infraestructura y la influencia política en el sur de Asia deslizarse hacia quienes actúan sin advertencia. Sindur no es solo un ataque aéreo, es el primer paso de una nueva estrategia, donde los límites que antes eran fijos comienzan a moverse.